Y empiezas a ver las situaciones y las oraciones que tú das, no en base a las circunstancias que están afuera de la despensa, sino en base al lugar secreto de provisión y sustento que te ha dado Dios. Y concluyes: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces todo esto viene de sentarte y preguntar por qué y por qué. Yo creo que yo ya le caigo gordo. Bueno, no es cierto, papá, no te caigo gordo. Pero yo estoy: ¿y por qué? 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 ¿Por qué? Porque hay un mundo de conocimiento, hay un mundo de revelación que te ha sido dado. Y ve cómo cambian las cosas. La profundidad de leer, entra a tu lugar secreto. Entonces dices así: no, es que tenemos que ser humildes, nadie nos debe de ver orando, para que cuando estemos orando, pues Dios nos ponga en eminencia, porque ya oramos antes. Y esa es una interpretación, sí es fiel, o sea, no va errónea, pero es corta. Muy corta. Y cuando entiendes su contexto original, te das cuenta que la profundidad de la escritura, es más, ni siquiera estabas haciendo bucitos en la superficie. Porque la escritura es como un gran mar. Y el estudiarla intelectualmente solamente es como verlo por encimita. Pero cuando entras a bucear, ¿alguien ha hecho snorkel? Que ves a los arrecifes. ¿A poco no es un mundo dentro del mundo? Pues así en la escritura te metes y tus ojos son abiertos y dices: ¡wow! Esto es un mundo más real que el que nosotros estamos palpando en este momento. Porque todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Entonces, todo es sustentado de lo que no se ve. Entonces, concluyes pues que lo que no se ve es aún más real que lo que se puede ver. Amén. Y vamos, ¿quedó claro esto de los principios? Son 3, pero son los más básicos y los que deben de estar siempre presentes en tu estudio bíblico. Métodos de estudio nos van a ayudar a ser más sistemáticos y eficientes en nuestro estudio. Esto no es, te lo vuelvo a decir, no es encuadrarte en algo, es darte herramientas. Tú decides si las utilizas o no. Son herramientas que te pueden ayudar a mejorar la eficiencia de tus estudios. El método de estudio, por ejemplo, está el deductivo, el inductivo y el analógico. ¿Qué son? Los predicadores los usan, los conozcan o no los conozcan. Por ejemplo, un predicador usa más el método deductivo para predicar. Vengo contigo con una introducción general. La Biblia es la palabra inspirada por Dios y es inefable. Esa es una conclusión, es algo general. Entonces el predicador o el maestro se encarga, y esto sucede en las aulas también. En las aulas, en cualquier aula de enseñanza se puede utilizar. Llega y te empieza a hacer que deduzcas por ti mismo y te lleva de la mano para que llegues y reafirmes la conclusión de la hipótesis. La Biblia es inspirada por Dios y es inefable. Entonces vas a investigar cómo se dio el canon, por qué se dio, cómo se produjo, quién lo validó. Y al final de la clase vas a llegar a la misma conclusión que se introdujo. Ese es el método deductivo. Y si tú te das cuenta, en las aulas se utiliza mucho. En las aulas. Te ponen una fórmula. 2 más 2 son 4. Esa es la conclusión. Y luego ya sacan y te dan y te llenan un pizarrón de puras fórmulas. Y por esto llegamos a la conclusión que son 4. ¿Verdad que sí? Pero el método inductivo es el que más se debe de utilizar en la escritura al estudio personal. ¿Por qué? Porque el método inductivo va de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir? Que vas a buscar algo en particular, como un personaje, como un tema, como una palabra en específico,
y lo vas a llevar a desarrollar para sacar una conclusión de ello, de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir esto? Que todo maestro tuvo que haber primero usado el inductivo para llegar al deductivo. Y el analógico es el que son como las infografías, los paralelismos que se dan de una cosa entre otra, que también se utiliza en un aula, en un salón de clases. Los métodos más visuales, los métodos comparativos, y todo esto se da. Te repito, son herramientas, como la hermenéutica es una herramienta de interpretación, no es la ley de la interpretación, es una herramienta. Los métodos igual son herramientas. Tú decides si usarlos o no, pero estos te ayudan a ser más eficiente en tu estudio y comprensión. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a dar un ejemplo del estudio de un tema. O cómo iniciar el estudio de un tema. Primero, eliges el tema a estudiar. Forzosamente, te repito, no lo dejes al azar. Ay, ¿qué voy a estudiar hoy, señor? Se me antoja que voy a estudiar, no sé, la gracia. No, pregúntale primero a Dios, Señor, ¿por dónde voy? ¿Por dónde me quieres llevar? Amén. Él conoce tu corazón y Él sabe por dónde guiarte, por dónde llevarte. Paso número 2, busca las citas bases para el tema en mención. Ya elegiste el tema. Ahora vas a usar tu concordancia, tu referencia bíblica. Por ejemplo, si escoges el tema de la gracia, vas a usar la concordancia, la referencia para encontrar en todos los lugares donde se menciona la palabra gracia. Y vas después a estudiar uno por uno en qué contexto se dijo, por qué se dijo, cómo se dijo y para qué se dijo. Los veo como cara de asustados. No, de veras que es más sencillo de lo que parece. Es más sencillo de lo que parece. Paso 3. Define un objetivo específico. Este te ayudará a acotar el tema lo más posible para su mejor aprovechamiento. Por ejemplo, la gracia es un mar de información. Es un mar de información. Entonces, por ejemplo, si tú eliges el tema, la gracia en el antiguo pacto, ya lo acotaste. Y luego dices, la gracia en el antiguo pacto en Noé, ya lo acotaste. Entonces te vas enfocando hasta ir a un objetivo específico y que la información fluya más eficientemente. Porque si agarras el tema de la gracia, pues yo creo que vas a hacer un comentario bíblico en unos cuantos años. Porque es un mar de información, un mar de información. Entonces, para su mejor aprovechamiento, ¿qué tienes que hacer? Agarrar un tema, acotarlo lo más posible, hasta llevar al objetivo que quieres perseguir o conseguir, o aquello que quieres interpretar y ver en las escrituras. Y paso 4, define el método de estudio según el propósito del mismo. Deductivo, inductivo, analógico. Si tú quieres enseñar en un aula, forzosamente tienes que usar como un collage o el método deductivo. ¿De acuerdo? Ahorita yo estoy usando el método deductivo para enseñarte. Te estoy hablando sobre un pasaje y lo empezamos a desglosar hasta llegar a la particularidad. Pero en estudio personal, primero tuve que ir a la particular para llegar hasta la conclusión final. ¿Sí queda entendido esta parte? Estas son cuestiones técnicas. Ok. Ejemplo de estudio de un tema. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a agarrar y aquí nos vamos a desglosar. Nos queda tiempo, porque nos vamos a tardar en esto. Ejemplo de estudio de un tema. Vamos a agarrar el tema de, ¿qué dice ahí? Si lo alcanzan a ver, la creación del ser humano. Ya lo acoté. La creación.
¿De qué? Pues de las esferas, del mundo, de las plantas. No, la creación del ser humano. ¿De acuerdo? Lo segundo, la cita base que voy a tomar es Génesis 1:26 al 28. ¿Vamos bien? Me estoy planteando un objetivo. El objetivo me va a ayudar a no salirme de la tangente. Te lo repito, la Biblia es un mar de información. Si no tienes bien definido a dónde quieres llegar, nunca vas a terminar. ¿Sí? Para ser más eficientes y más productivos, podemos usar estas herramientas. Identificar ampliamente la forma y el propósito de la creación del hombre sobre la tierra. Fíjate cómo lo acoté. Identificar ampliamente la forma y el propósito de la creación del hombre sobre la tierra. No estoy hablando el por qué lo creó Dios para sí mismo. No estoy hablando sobre la creación acerca del compañerismo que Dios quería tener con el hombre. No, estoy acotando en específico sobre la tierra. Sobre la tierra. ¿Para qué lo creó Dios en la tierra? ¿Para qué lo puso Dios en la tierra? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? A ver, párate. Y vamos a darnos unos masajitos como ya los que ya conoces. Y a los que están más dormidos, dales unos caratazos ninja. Ahí. Y date unos masajitos. Muévete. Estírate. Ya. Y acércate al oído a tu compañero y dile, ¡despierta! Ok, toma tu asiento. Entonces, ya definiste el objetivo. Ahora se define el método. En este caso, en mi caso, voy a utilizar el método inductivo. De lo particular a lo general. ¿De acuerdo? Hasta ahorita no tengo ninguna conclusión. Lo que quiero buscar es por qué, con qué propósito Dios puso al hombre sobre la tierra. ¿En qué forma y con qué propósito? Esa es la información que quiero buscar. Por eso voy de lo particular, ¿de acuerdo? De esa información tengo que llegar a una conclusión final y a una aplicación final. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque el método inductivo te trae la observación, te trae la interpretación y te trae la aplicación. Son 3 pasos. Observación, interpretación, y aplicación. Observación, interpretación y aplicación. Observación. Lee varias veces el pasaje. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero te invito, te estimulo a que tomes un tema o toma este mismo tema y profundízalo todavía más. Presta atención a las palabras repetidas. Cuando en tu lectura estás leyendo Génesis 1:26 al 28, ¿de acuerdo? Lo estás leyendo varias veces, una y otra vez. Empieza a subrayar con colores las palabras repetidas. Cuéntalas. ¿Por qué? Porque el hebreo es muy repetitivo y cuando quiere enfatizar algo, lo repite varias veces. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, en verdad, les digo, o sea, el énfasis fue en haberlo repetido 2 veces, ¿verdad? Entonces, presta atención a esa repetición, es muy importante. Lo siguiente es, genera preguntas. En el caso de Génesis 1:26 al 28, me estoy preguntando a mí mismo quién, qué, cuándo, dónde, por qué y para qué. Estas preguntas se les conoce como preguntas de investigación o de indagación, de profundización, que lo que hacen es como una flecha encajarse en el tema e ir lo más profundo en él.
¿De acuerdo? Y en este pasaje yo llegué o separé en esto. ¿Quién? Dios creador, es el que se menciona ahí. ¿Quién? El hombre creado. ¿Vamos bien? ¿Cuándo? En eternidad. ¿Dónde? En Edén, lugar de deleite. ¿Por qué? Para señorear sobre lo creado. Indica propósito. ¿Para qué? Para hacer la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿ves cómo todas las preguntas que se generan tienen una respuesta? Y esto te va a ayudar a, como te decía de la carnita deshebrada, a desmenuzarlo. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, presta atención, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. O sea, ve cómo está repitiendo las mismas cosas. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Lo vuelve a repetir. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y si tú lo lees repetidamente, vas a empezar a notar cosas que no habías notado. Ojo, para llegar a este paso, primero ya estuviste preguntándole a papá, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Vamos bien? Aún más profundo. La palabra es como un inmenso mar. Lo que nuestro intelecto puede captar es como ver la superficie. Ve más profundo. Ahora preguntándole a Espíritu Santo, ¿por qué somos diferentes a la demás creación? ¿Qué nos hace tan especiales? ¿A qué se refiere Dios con señorear? Ya no estamos preguntando por investigación, ya queremos adquirir más información al respecto. ¿De acuerdo? Presta atención al énfasis de los versículos, palabras repetidas. Ve la diapositiva siguiente. Entonces dijo Dios, a ver si me ponen la siguiente. Next. Ahí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueva sobre la tierra. Siguiente. Fíjate la compilación, cómo lo hice aquí. Dios se menciona 3 veces. La palabra creó se menciona 2 veces, no le puse ahí, ¿verdad? No. 2 veces. Hombre se menciona 2 veces. Imagen se menciona 3 veces. Semejanza la incluí porque esta palabra es muy importante, semejanza. 1 vez. Y señorear se menciona 2 veces. Todo en conjunto nos da un panorama de la creación del hombre. La palabra hagamos y creó son claves conectadas con Dios
para la interpretación del mensaje, del pasaje. ¿Por qué Dios enfatiza estas palabras? Ahora nos estamos preguntando, ¿por qué enfatizas Dios tú estas palabras? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos al original de cada palabra para saber por qué Dios en su idioma original, por qué Dios las está enfatizando. Entonces, fíjate bien, ya pasamos del estudio de un pasaje y ahora vamos a realizar el estudio de una palabra o de palabras. Entonces se van interconectando, ¿sí te das cuenta? ¿Sí? Siguiente, por favor. Aún más profundo, vamos al idioma original. ¿Qué palabras usó Dios para crear toda la tierra? Génesis 1:3 dijo sea, o en hebreo es haya. El verbo se puede traducir como exista de la nada, llegar a ser. Dios creó lo existente de la nada. Este fue el patrón de la creación exista. Por la fe, dice la palabra en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Vamos bien? Esta fue una constante. Fíjate lo que dice Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. La palabra sea es haya, que quiere decir exista de la nada, exista de la nada, exista de lo inexistente. ¿Sí? Dios es el único el que puede hacer existir de la nada. O sea, su poder es esto, existir de la nada. Dios creador, exista de la nada. Y ves, por ejemplo, cuando dice, luego dijo Dios, haya expansión. La palabra haya viene la misma, así haya, es la misma. Pero aquí se traduce diferente. Una es sea y otra es haya, aquí. Pero es la misma. Pero en cambio, si tú te vas a Génesis 20, cuando te leí lo de las aguas, que decía, produzca, esa es otra palabra que no es haya. Literalmente quiere decir producir de lo existente. ¿Vamos bien? ¿Sí me vas siguiendo? Ok. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok. El patrón de la creación se rompe en el sexto día. Al sexto día algo cambió en el patrón. Dios creó al hombre de una manera diferente. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. En hebreo sería, Amar Elohim asa Adam, anachnu tselem anachnu demut. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios cambió. Bueno, primero te voy a dar una traducción amplia. La siguiente, por favor. Traduciendo de manera amplia este versículo sería del original a una traducción más amplia que la que viene en Reina Valera. ¿De acuerdo? Este es Isaías habla hoy. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces dijo Dios, venga de nosotros mismos el hombre y sea nuestra figura representativa, conforme a nuestras características propias. Si te das cuenta, el cambiar las palabras, el transliteral diferente, le da un énfasis distinto. Una imagen y semejanza. Estamos tan acostumbrados a escuchar esas palabras que cuando le cambiamos el chip y usamos otras, se nos viene y dice, wow, o sea, ¿sabías que la palabra imagen se usa para también definir a dioses hechos de estatuas? La hay de ahí, esa palabra. O sea, la palabra que se usa es anachnu, que es imagen. Esa palabra la usó Daniel para referir a la estatua de bronce.
¿Qué te quiere decir Dios con esto? Que Dios creó en ti una figura o una imagen, ¿cómo te diré? Un clon, una imagen representativa de Él mismo en ti, en el hombre. Hola. Hola. Entonces cambia. La palabra imagen cobra un nuevo sentido. Entonces te está diciendo Dios que literalmente, como dice de Jesucristo, Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, primera de Juan 4:11 te dice que así como es Él, eres tú en esta tierra. Entonces, estás llegando a una interpretación que quiere decir que tú eres la imagen visible del Dios invisible. Eres una figura representativa del Dios creador en esta tierra. ¿Ves cómo cambia? ¿Y cuántas veces hemos leído ese pasaje? Entonces, la siguiente, ¿qué palabra usó Dios para crear al hombre? Dios que creó al hombre sin la palabra haya, como fue que quería decir que exista de la nada. Haya es exista de la nada. ¿De acuerdo? Usó la palabra asa, que puede traducirse como hagamos. En su sentido plural, mientras haya es extrínseca, o sea, fuera de, asa es dentro de. O sea, haya es sin relación a Él, exista de la nada, exista esto, exista la expansión de los mares, existan las plantas. Eso es sin relación a Él, es el Dios creador creando. Pero asa es el Dios creador sacando de Él mismo lo creado. Asa es crear a partir de algo existente. ¿Y de quién o de dónde crees que te creó? Del mismo. Entonces Dios te creó no como a la plantita, no como al animalito. Si quieres ser familiar del chango, pues allá tú. Pero el Dios creador sacó del mismo y cambió la palabra, cambió el patrón. Haya, haya, haya. Y cuando llegó el sexto día dijo, asa, venga de mí mismo. Venga de lo existente, venga del que existe para siempre. El hombre. Haya va en sentido exista de la nada y asa va en el sentido exista de lo existente. Pero la siguiente, aún hay más. Aún hay más. Profundiza, métete, sumérgete hasta la profundidad de la palabra de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La otra palabra que Dios usó fue bará, así se pronuncia, bará, no vara, de vara, barato, vara, no, es bará, es en el hebreo. El hebreo arrastra la R, arrastra, ¿sí? Bará. Esto quiere decir que Dios te sacó de Él mismo, te hizo nacer del eterno de Él mismo. En hebreo sería bará Elohim Selem bará. Que en su traducción Isaías habla hoy, quiere decir, y sacó, desmontó, lo hizo nacer Dios al hombre de Él mismo, para que fuera su figura representativa. Para que fuera su figura representativa, Dios sacó de sí mismo al hombre. ¡Wow! ¿Cómo cambia? Entonces estamos dándole respuesta a nuestro primer objetivo.
¿En qué forma Dios creó al hombre? ¿En qué forma? Lo sacó del mismo. Todo lo creó y lo llamó de lo inexistente a lo existente, pero al hombre lo creó en base de su misma sustancia. ¿Has pensado que fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Bueno, la pregunta es, Jesús hombre, Jesús hombre, o sea, en esta tierra, ¿se parecía a nosotros o nosotros nos parecemos de él? Entonces, cuando lees Hebreos, dice que Dios le había preparado un cuerpo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios usó el molde de Jesucristo para sacarte del mismo. Tú eres la imagen visible del Dios invisible. Oh, Señor. Perdón, pero es que cuando la unción llega, todo se trastorna. Es ahí el Espíritu Santo produciendo vida en tu interior. Confrontándote, dándote metanoia. La metanoia forzosamente tiene que tener una confrontación, porque Dios confronta su realidad con la tuya, para que salga vencedora la realidad divina. Entonces, entender la palabra, interpretarla fielmente, le da libre acceso al Espíritu de Dios para que obre en los corazones de las personas. Eso hace mi Dios. Eso hace. Ay, siguiente. Perdón, me voy a sentar porque está muy María. Ahora vamos a la interpretación. Basados en la información que adquirimos por la observación, generamos la pregunta: ¿qué quiere decir la palabra de Dios con esto? ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios con esto? Entonces, la siguiente. Siguiente. Ahí. Dice, Dios, estas son interpretaciones que ya te las di ahorita. Dios a la tierra la llamó a existir de la nada, sin relación a Él, sin comunión con lo que Él es. Pero al hombre lo llamó desde Él mismo: venga de nosotros, hagamos. Como quien saca un pan del molde, así fuimos desmontados del molde de Dios mismo. Dios constituyó al hombre como figura representativa. ¿Para qué? Para señorear. Entonces estás dando ya la respuesta a tu segundo objetivo. Una es de qué forma y la otra fue con qué propósito Dios puso al hombre sobre la tierra. Y esto es simple: para señorear. Para señorear. Le dio una asignación: señorea. ¿Y cuántas veces hemos escuchado? Sí, Dios te creó y te hizo imagen y semejanza y te dio la asignatura de señorear sobre la tierra. Pero cuando profundizas y entiendes lo que hay más adentro y los porqués de las conclusiones, es cuando genera esa vida. No te estoy diciendo nada que no supieras. No te estoy descubriendo el hilo negro de las cosas, simplemente te estoy mostrando lo que había abajo de la superficie de la conclusión. Amén. ¿Vamos bien?
Ok. Siguiente. Dios, fíjate las conclusiones. Esta es una conclusión. Dios creó al hombre para ser su figura representativa de Dios en la tierra, imagen. Lo segundo fue sus cualidades morales o características de Dios en él, semejanza. Y lo tercero fue dominio sobre la tierra, señorear. Y en 3 simples puntos estoy interpretando fielmente Génesis 1:26 al 28. Pero esos 3 simples puntos demandaron una cirugía profunda hasta las raíces originales de las palabras. Entonces, imagínate si tuvieras todo el cúmulo de libros hasta acá, ¿cuánto te tardarías en hacer todo eso? Pero con esa herramienta, las herramientas digitales, puedes sacar definiciones, encontrar palabras, significados. Es más, hasta te van a ayudar a pronunciarlas en poco tiempo. No te voy a decir, en 15 minutos lo vas a... No. O sea, sí se ocupa tiempo y disciplina para hacerlo. Pero ahí está. Y está a tu disposición. A tu disposición está. Ahora vamos a la aplicación. La aplicación. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo puedo enseñarlo? Son preguntas que te llevan a la aplicación. Siguiente. Una buena aplicación se manifiesta primeramente con una correcta conclusión. Y la conclusión a todo esto es que somos por gracia figura representativa de Dios en la tierra, con el fin de señorear o administrar todos los recursos que Dios nos ha puesto a nuestra disposición, haciendo producir abundantemente todo lo que toque en nuestras manos. Nuestro propósito en este mundo es expresar a Dios en nuestras vidas. Fuimos creados para eso, ser la manifestación visible del Dios invisible. ¿Cuántos se han preguntado, Señor, ¿cuál será el propósito en mi vida? Yo me lo he preguntado, yo me lo llegué a preguntar, ya lo conozco. Pues te tengo una, si no lo sabes, te lo informo. El propósito de Dios para tu vida es que seas una expresión fiel de lo que Él es. Que lo expreses en tu trabajo. Que expreses su eficiencia, su productividad, su disciplina. Que lo expreses con tus hijos y tu esposo o esposa, con su amor, su paciencia, su perdón. Que lo expreses en la congregación con tu servicio. Que lo expreses en todas las áreas de tu vida. El propósito de Dios no se define con acciones o etiquetas de, el propósito es que yo sea un gran maestro. No, esa es una herramienta que te va a llevar a tu propósito. Por ejemplo, yo te puedo decir que el ser pastor no es el final del propósito, sino es una herramienta que Dios está usando para llevarme a la expresión fiel de lo que Él es en todas las áreas que Dios va a poner a mi disposición en lo particular y a tu disposición. Entonces, el que tengas un negocio, ahí tienes que expresar a Dios. El que estés en la escuela, ahí tienes que expresar a Dios. En tu casa, con tus hijos, con tus vecinos, en donde sea, que cuando volteen a verte vean
una expresión visible del Dios invisible. Que cuando se cumpla esa palabra que dice en Deuteronomio 28, después de haber recitado algunas bendiciones, y dice así: cuando hayan venido todas estas bendiciones a tu vida, entonces verán las naciones que mi nombre es invocado sobre ti. Dios quiere expresarse en ti. Dios quiere expresarse a través de ti. Únicamente desea o la asociación que hace contigo, porque ¿sabías que puedes tú hacer una asociación con Dios? Haces inclusive una asociación con Dios. Porque así como en un antiguo tiempo nos asociamos con las palabras del diablo para salirse de nuestras bocas, el diablo necesitó tu asociación para hablar algo negativo. Sin tu asociación, sus palabras no hubieran tenido importancia. ¿Sabías tú que el diablo tiene boca pero no habla? ¿Pero habla a través de los que tienen boca? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual ya no cuenta su palabra, pero cuando la influye en un hijo de Dios que tiene la potestad de hablar y crear con su boca, ¿tú crees que pasa? Pero así como se puede hacer asociación con lo negativo, nos asociamos con el Dios Todopoderoso. Cuando tú oras por un enfermo, te estás asociando con Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Imponer manos sobre los enfermos y creer que van a ser sanos. ¿Y Dios qué hace? Produce el poder. Es una asociación. Pedro dice que por medio de sus grandísimas promesas somos partícipes, pero esa palabra partícipes es koinonos, o sea, asociados de la naturaleza divina. O sea que cada vez que ejercitas una herencia en tu vida de parte de Dios, estás asociándote con fe, vinculándote en la fe de Dios, en la fe bíblica, para que las cosas produzcan. ¿Qué quiere decir esto? Que sin tu asociación, amado, las cosas no se van a manifestar aunque ya estén hechas. Hola. Entonces tiene que haber una asociación. Ay, que Dios cambie mi carácter. Amado, ya para estos tiempos ya tendremos que saber que necesitas un poquito de voluntad, de disponer tu carácter a la luz de la Biblia para que sea transformada. ¿Sabes? Por eso dice Pablo, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que es tu decisión de llegar. ¿Y qué pasaba en el altar del sacrificio? Todo era consumido. Entonces todo aquello que tenga que ser transformado tiene que ser consumido por el fuego de Dios. Porque lo único que va a quedar del fuego es aquello que sea resistente a él o de su propia naturaleza. Entonces, entendiendo esto, amado, la asociación divina con la palabra de Dios, el cómo aplicarla, el cómo funciona a tu vida. La letra por sí misma no puede hacer nada. Ojo, aunque es poderosa, y estoy cuidando mis palabras. Pablo dijo, la letra mata, o sea, no está viva. Pero la letra que es asociada con aquellos que se les dio la facultad. ¿Por qué? Porque esa autoridad te dio Dios, ese diseño lo puso en ti, porque eres expresión del Dios visible. Eres la imagen misma de su sustancia. Entonces, el mismo diseño lo puso en ti. El mismo diseño lo puso en ti. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber primero, en Génesis 1 hubo una creación y dijo sea esto, sea aquello, pero primero lo concibió aquí. Después dijo sea, hágase, habló. Y dice en el 1:2 que el Espíritu de Dios estaba inquieto esperando la orden de la palabra.
para hacer producir. Pero así como la deidad, el Dios triuno o el Dios trino, se asoció en él mismo, así tú puedes asociarte con el que eres uno, con Dios, para que las cosas sucedan, para que la palabra produzca. Y concluyendo pues todo esto, amados, la Biblia es la interpretación, la expresión del Dios mismo, del Dios Todopoderoso. Es una herencia, es un regalo para las naciones y para ti mismo en lo particular. El creerla, atesorarla, aprovecharla, escudriñarla, va a producir vida, transformación, aceleramiento, regeneración en ti. Va a cambiar mentes, va a cambiar paradigmas, va a establecer gobierno, va a establecer cultura. La palabra de Dios nunca será quebrantada. Siempre será firme y producirá una vida indestructible. Una vida que nada ni nadie podrá quebrar. Y fíjate mi énfasis, quebrar. Porque, como está escrito en el Salmo, el justo florecerá como la palmera, como los cedros del Líbano. ¿Por qué crecerá y la tormenta llegará y ni los mismos tsunamis pueden con las palmeras? Porque Dios te llamó a prosperar y la herramienta para eso y la clave para eso, la clave del éxito es la palabra puesta en marcha en tu vida. La palabra asociada a tu vida. La palabra que está en koinonos, en asociación con tu vida. No la palabra que está aquí. No. La palabra que está aquí en el Espíritu. Esa es la que va a producir. Yo puedo darte la misma cátedra sin el Espíritu y se va a quedar aquí. Pero estas palabras van a ir más profundo y van a penetrar tanto que van a ir hasta lo interior de tus huesos, produciendo vida. ¿Por qué? Porque van asociadas, van en koinonos con lo que es Dios y para lo que lo quiere Dios. La palabra de Dios tiene que ser interpretada fielmente y para ello hay muchas herramientas que usar. Están todos los estudios bíblicos, el estudio de un personaje temático, de un pasaje y todos los estudios que hemos visto. La recomendación siempre es que no busques la Biblia al azar, sino pregúntale primero al Espíritu Santo qué es lo que te quiere enseñar a través de ella, porque solamente así va a tener el propósito para lo que Él, o sea, Él, porque Él es el que la quiere enviar, Él es el que quiere hacerlo. Pero Él produce el querer como el hacer en ti, para que tú seas el que lo expresa y lo envía. Podemos concluir pues que la forma o la boca o la expresión de Dios plena en este mundo es la iglesia.